¿Alguna vez has sentido realmente que una película te dejó con más preguntas que respuestas? Quizás durante unas horas, unos días o meses o incluso años. Hay algo fascinante en estos films, que en lugar de simplemente narrar una historia, te hacen cuestionar la naturaleza misma de la realidad y de la existencia. Esta selección de películas no solo entretiene, se adentra en la esencia de la vida, los miedos humanos y los dilemas que nos confrontan día a día, como si fueran espejos que reflejan las preguntas más profundas de la filosofía. Este no es solo un top de películas complejas o clásicos del cine, sino una lista que he tratado de elaborar cuidadosamente, seleccionando películas que se convierten en auténticos ensayos filosóficos, llevándonos a un espacio entre lo tangible y lo trascendental. En este top exploraremos cómo cada una de estas obras se convirtió en un espacio de reflexión sobre los temas universales que atormentan y fascinan a la humanidad desde hace siglos. Quiero aclarar que este video no pretende cubrir todas las películas que podrían ser consideradas filosóficas. Eso lo intentaré hacer en una serie de varios videos. Aquí he seleccionado 7 que han dejado una huella tanto en el cine como en la filosofía, todo desde mi opinión. Para series, animes y otras películas animadas, haremos otros videos específicos. Sin más que decir, atrévete a llegar hasta el final. Empecemos. Número 7. El séptimo sello, 1957. Ingmar Bergman. El séptimo sello es una de esas películas que, aunque ambientada en la Edad Media, resuena profundamente en la modernidad. Dirigida por Ingmar Bergman, esta obra se estrenó en 1957, en una Europa que aún lidiaba con las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. En esta atmósfera de muerte, desilusión y búsqueda de sentido, Bergman crea una historia profundamente existencial, como pocas. Ambientada en Suecia durante la Peste Negra, la trama sigue a Antonius Block, un caballero recién regresado de las cruzadas, que enfrenta una partida de ajedrez contra la muerte, en un intento de ganar tiempo y encontrar respuestas. Esta imagen poderosa y simbólica abre las puertas a un cuestionamiento universal. ¿Cuál es el sentido de la vida cuando la muerte es inminente e inevitable, y una persona lo sabe? La película toca temas existenciales y religiosos que beben de una larga tradición filosófica. Uno de los temas centrales es la fe y su contraparte, la duda. Antonius Block, quien en algún momento fue un ferviente creyente, regresa a casa con una fe debilitada, llena de preguntas sin respuestas, después de haber visto todo lo que vio. En su diálogo con la muerte confiesa que busca a Dios, no para obtener solamente la salvación, sino para poder encontrarle todo el sentido a la vida. Afirma, quiero conocimiento, no fe, y declara encapsulando el conflicto entre la necesidad de creer y el deseo de comprender, sin abandonar su fe. Aquí resuenan ideas de filósofos existencialistas como Søren Kierkegaard, que era cristiano, quien sostenía que la fe es un salto hacia lo desconocido, un acto de elección ante la falta de certezas. Para Kierkegaard, por ejemplo, la fe auténtica no nace de una garantía de la existencia de Dios, sino de la aceptación absoluta de la incertidumbre, sino la fe ni el salto tendrían sentido. En el séptimo sello, Antonius lucha precisamente contra esa incertidumbre. No puede resignarse a un mero acto de fe sin cuestionar, pero su búsqueda desesperada de respuestas parece no llevarlo a ningún lado, por lo que se da cuenta que requiere de la fe para poder avanzar. La figura de la muerte siempre en silencio representa este misterio insondable, el límite final que ningún humano puede cruzar y comprender. Cada personaje del séptimo sello simboliza una postura ante la vida y la muerte. Jones, el escudero de Antonius, es cínico y pragmático. Observa el mundo con un desencanto que bordea la amargura, rechazando toda creencia trascendental. Representa al hombre que, sin la esperanza de un significado, se aferra fuertemente a la vida terrenal. En contraste tenemos a los actores itinerantes, una pareja humilde que sobrevive en medio del caos y el sufrimiento. Su simplicidad, sus risas y su amor cotidiano sugieren que el sentido de la vida podría encontrarse en lo inmediato, en lo tangible, en los lazos que creamos en otros, a pesar de la inminencia de la muerte. Es precisamente en los momentos donde Antonius se relaciona con esta pareja de actores que parece experimentar un auténtico consuelo. Este contraste entre el caballero existencialista y los humildes actores plantea una pregunta fundamental. ¿Es acaso el sentido de la vida una cuestión que solo puede responderse desde el corazón en lugar de la mente?
A lo largo de la película, Bergman parece sugerir que la obsesión por hallar respuestas nos aleja de la vida misma y que el sentido nunca se podrá encontrar racionalmente, sino desde lo profundo del corazón humano y desde donde surgen los sentidos más profundos de la vida que son indescriptibles. La influencia del séptimo sello en el cine y la filosofía es innegable. Su diálogo con la tradición cristiana europea y también la filosofía es profundo. Bergman hace referencia al libro del Apocalipsis, de donde se extrae el título de la obra, puesto que se crea una atmósfera de juicio final, ya que en el Apocalipsis, al abrirse el séptimo sello, se hizo un silencio en el cielo. En su obra, este silencio representaría la total ausencia de respuestas definitivas a las que el hombre no puede acceder en esta vida. La muerte, en su partida de ajedrez, personifica esta ausencia de respuestas. Juega en silencio, sin revelarse, sin conceder una sola pista sobre el sentido de nuestra existencia. El séptimo sello sigue siendo una obra trascendental, porque su pregunta esencial es esta: ¿qué significa vivir cuando la muerte es inevitable, cuando las respuestas son inaccesibles y la fe se vuelve la única luz en medio de tantas tinieblas? En conclusión, esta película nos deja un profundo y poderoso mensaje filosófico, que en la vida tal vez no necesitamos certezas, sino la valentía de caminar hacia lo desconocido y de sostener nuestras convicciones aun cuando el silencio de la muerte y de la eternidad nos rodea. Eso es la fe. Número 7. Número 6. The Truman Show, 1998. Peter Weir. The Truman Show es una película que, bajo la apariencia de una comedia dramática, abre un abanico de preguntas filosóficas sobre la libertad, la autenticidad y la manipulación. La historia sigue a Truman Burbank, interpretado por Jim Carrey, quien sin saberlo ha vivido toda su vida en un gigantesco set de televisión, rodeado de actores y cámaras que documentan cada instante de su existencia. Desde su nacimiento, Truman ha sido el protagonista de un show televisivo mundialmente famoso, pero él no lo sabe. Su vida, sus relaciones, incluso sus miedos y deseos han sido cuidadosamente manipulados por el creador del programa, Christoph, interpretado por Ed Harris, quien controla cada aspecto de su mundo. Este escenario plantea una cuestión aterradora desde el comienzo de la película. ¿Qué pasa cuando nuestra vida no es más que una ilusión? The Truman Show toma la noción de la vida como espectáculo y la lleva al extremo, convirtiéndose en una reflexión sobre la naturaleza de la realidad y el libre albedrío. Truman, a pesar de vivir una experiencia aparentemente perfecta, comienza a percibir la falta de autenticidad y se embarca en una búsqueda de la verdad, una búsqueda que se convierte en una metáfora para el viaje existencial mismo de cualquier individuo que intenta escapar de las cadenas de una sociedad que dicta nuestras normas y límites. No obstante, el tema filosófico principal que plantea The Truman Show es el cuestionamiento de la realidad misma. En su camino hacia la liberación, Truman comienza a notar anomalías en su entorno. Personas que repiten los mismos gestos, situaciones que se desarrollan de manera sospechosamente ordenada, e incluso la aparición de personas que intentan advertirle que todo lo que le rodea es falso, que no crea que hay un mundo afuera. Estos elementos reflejan la paradoja del conocimiento. ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es real? Aquí la película dialoga con el pensamiento de Descartes, quien en su famoso cogito ergo sum intenta encontrar una base segura en un mundo lleno de ilusiones. Descartes postula que aunque podamos dudar de todo, la duda misma prueba que estamos pensando y por lo tanto existimos. Otro aspecto filosófico importante es el concepto de la libertad. Truman no solo está atrapado en un set físico, sino en una prisión mental. Una cárcel hecha de ideas y percepciones cuidadosamente manipuladas para que jamás cuestione su realidad. Esto evoca la alegoría de la caverna de Platón, en la que los prisioneros ven sombras proyectadas en una pared y creen que eso es todo lo que existe. Para ellos, el mundo es la caverna y su percepción está limitada a lo que les muestran. Truman, al igual que los prisioneros de la caverna, debe enfrentarse a la posibilidad de que todo lo que conoce sea una ilusión y decidir si tiene el valor de romper con esta visión confortable pero falsa de la realidad, tanto física como mentalmente. Es por eso que esta película es especialmente desafiante. Truman es el arquetipo del hombre común que se enfrenta a una revelación trascendental. Su inocencia, su optimismo y su bondad natural lo convierten en un héroe que representa el anhelo universal de autenticidad y libertad. Christoph,
por otro lado, es la personificación del control absoluto. Es el creador del show. Ha orquestado la vida de Truman con la convicción de que le está haciendo un bien, justificando su manipulación en nombre de la protección y la seguridad entre comillas. En una entrevista, Christof incluso afirma que él conoce a Truman mejor que Truman se conoce a sí mismo, revelando la arrogancia de una figura que se cree con el derecho de decidir lo que es mejor para otros. Es un símbolo de un estado totalitario. Este enfrentamiento entre Truman y Christof simboliza la lucha entre el individuo y las estructuras de poder que intentan definir la identidad y los límites. Truman representa la chispa de libertad que existe en cada ser humano, la voluntad de conocer y de experimentar por uno mismo. Christof, en cambio, es un símbolo de la sociedad moderna, las instituciones o incluso la tecnología que en nombre de la comodidad y de la seguridad nos ofrece un, entre comillas, mundo perfecto a cambio de nuestra libertad. Esto es más importante hoy que nunca antes. La tensión entre ellos refleja una pregunta fundamental. ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestra autenticidad por una existencia controlada y sin riesgos? The Truman Show anticipa de alguna manera los cuestionamientos de filósofos contemporáneos, como Jean Baudrillard, quien desarrolló la teoría de la simulación y de la hiperrealidad. Según Baudrillard, en el mundo moderno, la realidad se ha convertido ya en una simulación en la que las imágenes, los signos, las representaciones han reemplazado a la experiencia genuina. En el show de Truman, su vida es literalmente una simulación, una serie de decorados y personajes que actúan bajo un guión preestablecido. Pero este concepto se extiende a la vida moderna, donde, según Baudrillard, muchas de nuestras experiencias son mediatizadas y por tanto son copias o simulaciones de algo que alguna vez fue real en algún momento. Es precisamente lo que muchos viven hoy en día, viendo historias, reels y videos. Tenemos que aprender a distinguir lo que es real de lo que no es real y de lo que es genuino de lo que no lo es. Para muchos, no se logra disfrutar, por ejemplo, de una comida o de un viaje si no se lo comparte para que todo el mundo lo vea, siendo ese detalle más importante que el viaje mismo. Aquí también encontramos ecos de la noción del Big Brother o Gran Hermano de George Orwell, un sistema de vigilancia que observa cada movimiento de los individuos, controlando sus vidas en nombre del orden. En The Truman Show, las cámaras que siguen a Truman representan esta vigilancia constante, una vigilancia que va más allá de lo físico y penetra en el espacio mental y emocional del protagonista. Insisto que este aspecto es importante de la película y que quizás no muchos analizan. Truman está constantemente manipulado, encerrado en una cárcel que más que ser una cárcel física, es una cárcel mental. Inclusive sus traumas fueron implantados en él. Para concluir, debemos decir que Truman nos deja una lección poderosa. La libertad no es algo que se nos da, debemos conquistarla, y cuesta mucho. Truman tuvo que superar los miedos más profundos que tenía para poder ser libre, y al final, en su famoso buenos días, y en el caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches, se convierte en un grito de independencia, un grito de verdadera libertad, y en una declaración de que él ya no pertenece a un mundo falso. Número 6. Número 5. Inception, 2010. Christopher Nolan. Inception, dirigida por Christopher Nolan, es una película que lleva al espectador a cuestionarse la realidad en múltiples niveles. La trama sigue a Dom Cobb, un ladrón interpretado por Leonardo DiCaprio, que se especializa en extraer secretos del subconsciente mientras las personas duermen. Pero en esta ocasión se enfrenta a un desafío aún mayor: implantar una idea en la mente de alguien, una tarea conocida como Inception, o origen en español. Para ello, debe penetrar en varios niveles de sueño, creando una estructura onírica que desafía la percepción de lo que es real y lo que es ficticio. A medida que los personajes se adentran en estos sueños dentro de sueños, la película plantea una pregunta central: ¿qué es la realidad? ¿Y cómo podemos distinguirla de una ilusión, sin que esto se vuelva algo peligroso? La idea de que nuestra percepción puede ser manipulada y que podríamos vivir en una realidad falsa toca algunos de los problemas filosóficos más antiguos y desafiantes de la historia. En Inception, Nolan utiliza los sueños como un medio para explorar la profundidad de la mente humana y su relación con la realidad, llevándonos a un viaje en el que las fronteras entre lo verdadero y lo ficticio son cada vez más difíciles de discernir. Uno de los temas filosóficos más poderosos de Inception es la naturaleza de la realidad. Nolan plantea un mundo en el que es posible construir realidades alternas, tan detalladas y verosímiles que los personajes, y por extensión el espectador, no pueden estar seguros de si están soñando o están despiertos. Aquí la película dialoga con el pensamiento de Descartes también, y también con la duda metódica.
En Inception, la mente de cada personaje es una especie de laberinto donde sus percepciones pueden ser alteradas, llevándolos a dudar incluso de la realidad más fundamental, como vemos trágicamente en esta película. El subconsciente juega un papel fundamental en la trama, y este es un concepto que hunde sus raíces en la psicología de Sigmund Freud. Según Freud, el subconsciente contiene deseos, miedos y traumas reprimidos que influyen en nuestra conducta sin que seamos conscientes de ello. En Inception, Cobb se enfrenta a su propio subconsciente, especialmente en la forma de su esposa fallecida, Moll, quien representa su culpa y sus miedos más profundos. Moll aparece en los sueños de Cobb, intentando sabotear sus misiones y mantenerlo atrapado en una realidad creada por él mismo. Este conflicto refleja la lucha interna entre los individuos, con sus propios deseos reprimidos y su propio subconsciente que no logra identificar ni controlar, y el peligro de nunca poder enfrentar realmente los traumas del pasado. Uno de los símbolos más icónicos de Inception es el trompo que tiene Cobb. Funciona como un tótem, dice él, un objeto que le permite discernir si está en un sueño o está en la realidad. El trompo se convierte en una representación, a mi manera de ver, de la búsqueda de certeza en un mundo lleno de dudas. Sin embargo, Nolan juega con esta idea hasta el final, dejando al espectador en una incertidumbre total, ya que nunca logramos ver si el trompo se detiene. Este final ambiguo plantea una reflexión sobre nuestra propia necesidad de certezas en un mundo que, como los sueños de Inception, es inestable y cambiante. El uso de niveles de sueño dentro de sueño añade una dimensión adicional de simbolismos. Cada uno representa una capa más profunda del subconsciente, y a medida que los personajes descienden, enfrentan sus miedos y deseos más ocultos. Mientras más veces miras esta película, muchos más detalles vas a encontrar. Esta espiral descendente es una metáfora de la introspección humana y de cómo, para enfrentarnos a nosotros mismos, debemos adentrarnos en lo más profundo de nuestra mente, enfrentando aspectos de nosotros que a menudo preferiríamos evitar. Inception aborda fundamentalmente también el problema del escepticismo filosófico, en el cual se plantea que no podemos tener certeza absoluta sobre nada, ni siquiera sobre la realidad en la que vivimos. En la película, los personajes crean sueños tan detallados que se convierten en realidades alternas, lo cual nos obliga a cuestionarnos si nuestra percepción de la realidad es igualmente frágil. Aquí la película hace eco de la filosofía de David Hume, quien argumentaba que no podemos estar seguros de la conexión entre causa y efecto, ni de la continuidad de nuestra propia identidad. Al final, Inception nos deja con una verdad inquietante. La realidad es, en buena medida, algo que vemos desde una perspectiva individual. Así como Cobb no puede liberarse de su culpa y sus recuerdos, nosotros tampoco podemos escapar de las ideas y experiencias que moldean nuestra percepción, desde que somos niños hasta ahora. Y sin embargo, como el trompo de Cobb, nuestra búsqueda de certezas sigue girando, sin detenerse jamás. La ambigüedad final de la película nos recuerda que la realidad tal vez nunca nos ofrezca una conclusión definitiva, y que es necesario que vivamos con esa incertidumbre como parte de la condición humana, y que debemos estar continuamente buscando la verdad. Número 5. Número 4. Blade Runner, 1982, Ridley Scott. Blade Runner, dirigida por Ridley Scott, es una obra maestra de la ciencia ficción que aborda algunos de los dilemas filosóficos más profundos sobre la naturaleza de la vida, la identidad y la humanidad. Ambientada en un futuro distópico donde la tecnología ha avanzado hasta permitir la creación de replicantes, es decir, seres artificiales prácticamente idénticos a los humanos, la película sigue al protagonista, Rick Deckard, interpretado por Harrison Ford, quien es un Blade Runner encargado de cazar y retirar a estos replicantes. Sin embargo, su misión se complica cuando empieza a cuestionar la diferencia entre los replicantes y los humanos, y se encuentra atrapado en una crisis existencial que lo lleva a confrontarse con lo que realmente significa ser un ser humano. La película está inspirada en la novela de Philip K. Dick, ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, y presenta una atmósfera oscura y melancólica en la que se desdibujan los límites entre la vida natural y la artificial. A través de la narrativa, Ridley Scott plantea una pregunta fundamental que resuena en cada rincón de la trama. ¿Qué significa ser humano? Esta pregunta atraviesa toda la película, y mientras Deckard persigue a los replicantes, el espectador es arrastrado a un viaje filosófico en el que la identidad y la mortalidad se convierten en el centro de una reflexión compleja y profunda. Uno de los temas filosóficos más centrales en Blade Runner es el concepto, como dijimos, de qué es la existencia humana. A medida que Deckard interactúa con los replicantes, comienza a notar que ellos también tienen sueños, miedos y deseos, características que en apariencia los hacen indistinguibles.
Roy Batty, el líder de los replicantes rebeldes, expresa un deseo desesperado de vivir más allá del límite del tiempo impuesto por su creador, Tyrell. Este deseo, que simboliza la angustia existencial y el anhelo de trascendencia, refleja la lucha humana por el sentido en un mundo en el que la muerte parece una certeza inevitable. La búsqueda de Roy Batty es, en esencia, la búsqueda del sentido de todo ser consciente. Aquí, a mi juicio, Blade Runner establece un diálogo con la filosofía de Martin Heidegger, quien argumentaba que la conciencia de la muerte es lo que le da sentido y profundidad a la vida. Para Heidegger, el ser humano es un ser para la muerte, Dasein, y solo al enfrentarse a la realidad de la muerte, que no está al final de la vida, sino en cada momento de la misma, se encuentra un límite inevitable, pero también podemos encontrar autenticidad. Roy, al intentar extender su vida, no está solo buscando sobrevivir, busca comprenderse a sí mismo, entender la profundidad de su propia existencia, algo que parece emanar más allá de lo que su naturaleza como replicante debería permitirle. En la escena final, cuando Roy Batty dice que sus recuerdos desaparecerán como lágrimas en la lluvia, expresa la vulnerabilidad y la transitoriedad de toda vida consciente, sea humana o replicante. Este monólogo profundamente melancólico se convierte en un momento filosófico, donde Roy, enfrentado a su propia mortalidad, muestra una humanidad que parece más auténtica que la de los propios humanos que lo rodean. Su acto de salvar a Deckard, su cazador, en el último momento, es un gesto de compasión y dignidad que refleja el crecimiento y la autoconciencia que ha alcanzado. Es como si en ese instante Roy lograra encontrar el significado de su existencia en un acto de total abandono, aunque sea breve y efímero. La influencia de la película no se limita solo al ámbito de la ciencia ficción o de la filosofía. Su estética y su narrativa han marcado un antes y un después en el cine y en la cultura popular. Todas las películas que tratan acerca de inteligencia artificial o robots que han adquirido algún tipo de autoconciencia vuelven a Blade Runner, puesto que ésta abrió la puerta a un nuevo tipo de narrativa distópica y filosófica que explora el impacto de la tecnología en la identidad humana. Hoy en día, el concepto de replicantes y de seres artificiales más humanos que los humanos ha permeado en otras obras y debates filosóficos contemporáneos sobre la inteligencia artificial, la ética y los derechos de los seres no humanos, entre comillas, por supuesto. De esto trataremos en otros videos. Para terminar, Blade Runner no es solo una historia futurista. Es una meditación sobre lo que significa ser humano en el sentido más esencial. ¿Qué nos distingue realmente del resto de las especies? Nos recuerda que aunque la tecnología pueda cambiar, la experiencia de enfrentarnos a nuestra mortalidad y buscar un propósito real y verdadero es una constante universal. Y mientras nos despedimos de Roy y de su inolvidable monólogo bajo la lluvia, no podemos evitar sentir que su lucha es, en última instancia, nuestra propia lucha. Número 4. Número 3. Synecdoche, New York, 2008. Charlie Kaufman. Synecdoche, New York, o en español Todas las vidas, mi vida, escrita y dirigida por Charlie Kaufman, es una película que desafía cualquier intento de clasificación fácil. Es una obra introspectiva y fragmentada que aborda temas existenciales de una manera casi claustrofóbica. Es la película más reciente que vi de todas las que están en este top. Me sorprendió tanto que debí incluirla. La historia sigue a Caden Cottard, interpretado por Philip Seymour Hoffman, un director de teatro cuya vida parece estar marcada por el fracaso, la enfermedad y la decadencia. A medida que su mundo personal se desmorona, Caden se embarca en un ambicioso proyecto: recrear su vida entera en un teatro, en una réplica cada vez más compleja y detallada de su propio mundo. Esta obsesiva reconstrucción se convierte en una exploración monumental de su identidad, de la mortalidad y del deseo humano de dejar una huella en el universo. La película se convierte en un espejo para la audiencia, obligándonos a reflexionar sobre nuestras propias vidas y el sentido que buscamos darle. Kaufman logra capturar la sensación de una vida fragmentada, llena de contradicciones y de una constante búsqueda de significado. A través de Caden, la película explora una pregunta fundamental: ¿puede el arte capturar la esencia de la vida o, en última instancia, es solo una construcción insuficiente e ilusoria? Uno de los temas filosóficos más importantes de Synecdoche, New York, es la búsqueda de la identidad personal. Caden intenta capturar y entender su propia vida a través de su obra artística, recreándola y examinándola en cada detalle. Sin embargo, esta obsesión por documentarlo todo refleja una profunda incapacidad para vivir en el momento. La necesidad de controlar y entender cada aspecto de su vida es en realidad un reflejo de su miedo a la muerte y también al olvido.
Kaufman nos muestra que al intentar capturar la vida en una obra de teatro, Kayden, el protagonista, se convierte en un espectador de su propia existencia, atrapado en un ciclo de observación y análisis que lo aleja de la experiencia real de su vida. Esta obsesión por capturar la vida en su totalidad resuena con el concepto de proyecto inacabado en la filosofía existencialista, especialmente en obras como la de Jean-Paul Sartre, que según él, por ejemplo, la existencia es un proceso constante de devenir y es un proyecto que nunca llega a una conclusión definitiva. Precisamente Sartre también escribía obras de teatro y novelas, en un intento por darle sentido a su vida. Al igual que Kayden, crea un proyecto sin fin, incapaz de aceptar la finitud y el caos inherente a la existencia humana. Esta lucha al final es una manifestación de la ansiedad existencial, la angustia de enfrentarnos a la libertad de dar significado a nuestra vida, mientras somos conscientes de nuestra fragilidad y mortalidad. Todo esto está muy bien, pero la conclusión aterradora de la película es hasta qué punto intentarle dar sentido a las cosas hace que perdamos toda relación con la realidad, y que inclusive podamos hallar la verdad en ella. Querer definir la verdad. Muchas veces el filósofo o el artista corre el riesgo de, en el acto de querer atrapar un detalle o una conclusión importante acerca de su percepción de la realidad, puede terminar perdiendo la misma realidad en la que vive. Los personajes de Synecdoche en New York funcionan como reflejos y fragmentos de la psique de Kayden. Su esposa Adele, interpretada por Catherine Keener, representa el lado de su vida en el que él no puede controlar nada y que parece distanciarse cada vez más. En contraste, Hazel es un símbolo de una vida no vivida, una posibilidad de felicidad y sencillez que Kayden es incapaz de aceptar debido a su necesidad de complejidad y profundidad en todo lo que hace. Es precisamente esto lo que le aleja de la vida, su deseo de que sea compleja y profunda. La recreación de su vida en el teatro se convierte en un laberinto, un reflejo de su propio intento de comprender su identidad. A medida que el proyecto crece, Kayden introduce nuevos actores que interpretan su propia vida, quienes a su vez deben interactuar con versiones de otros personajes, creando un complejo entramado donde la realidad y la ficción se confunden inclusive para el espectador. Este laberinto teatral simboliza la dificultad de conocer el yo auténtico, ya que la identidad está en constante cambio y está compuesta por las percepciones también de los demás, de las circunstancias y de las decisiones que tomamos. Cada capa de este teatro dentro del teatro se convierte en un espejo que refleja la fragmentación de la identidad cuando nos alejamos del mundo real. La figura de Kayden como director de su propia vida, quien se pierde en una construcción sin fin, representa la paradoja de la introspección obsesiva. Cuanto más intenta comprenderse, más se aleja de sí mismo, y esto es algo que sucede con los mismos filósofos y en la misma filosofía. Decidí incluir esta película porque me parece una excelente advertencia sobre lo que sucede cuando nos alejamos de la verdad evidente de la vida y nos adentramos a sentidos más profundos que a lo mejor no nos llevan a nada sino a alejarnos de la verdad. A través de Kayden, la película nos ofrece que, aunque el impulso de buscar un propósito es natural, la vida solo puede vivirse plenamente cuando aceptamos su misterio y decidimos creer, no solamente entender. Su legado final reside en la capacidad de reflejar el anhelo humano de la significación y su confrontación con lo imposible, dejándonos una verdadera advertencia, como dije, sobre el peligro de perdernos en la búsqueda de respuestas complejas y absolutas que nunca terminan. Número 3. Número 2. Matrix, 1999. The Matrix es mucho más que una película de acción y ciencia ficción. Es una obra que desafía nuestra comprensión de la realidad, la libertad y la verdad. En este canal tenemos un video completo donde explicamos The Matrix a través de 7 teorías filosóficas que te invito a que lo veas. Esta historia sigue a Neo, que está interpretado por Keanu Reeves, un hacker que descubre que la realidad en la que vives es una simulación creada por inteligencias artificiales para controlar a la humanidad. Este descubrimiento lo lleva a un viaje en el que debe decidir entre la comodidad de la ilusión o la libertad, por dolorosa que ésta sea. A medida que Neo explora este nuevo mundo, la película plantea preguntas esenciales sobre la naturaleza de la realidad y la lucha por el conocimiento en un universo controlado. Inspirada por obras filosóficas evidentes, como por ejemplo La caverna de Platón, el pensamiento cartesiano y las ideas de Jean Baudrillard, a través de su narrativa visual y narrativa compleja, The Matrix se convierte en una metáfora, por excelencia, de la búsqueda de la verdad. ¿Cuánto cuesta esta verdad y qué hace uno después de conocerla? Es decir, el acto heroico de despertar de la ignorancia y llevar a otros hacia el conocimiento.
Como dije, uno de los temas centrales es el cuestionamiento de la realidad. En la película, los humanos viven en un mundo simulado sin saberlo, y solo unos pocos, despiertos, como Neo, son conscientes de la verdadera naturaleza de su existencia. Este concepto está basado plenamente en el mito de la caverna de Platón, en el que unos prisioneros encadenados a la caverna solo ven sombras. Neo es, en cierto sentido, este prisionero que escapa y ve el mundo tal cual es. En el caso de Neo, su búsqueda de la verdad y su desconfianza hacia lo que percibe como real lo impulsan a escapar de la simulación y a asumir su identidad como el elegido, que puede desafiar al sistema y liberar a la humanidad. Este deseo de conocer la verdad a pesar de sus implicaciones difíciles es un acto de libertad y de resistencia contra la manipulación. Neo es el buscador de la verdad, alguien que siempre ha sentido que algo no está bien en el mundo y que está dispuesto a hacer cualquier cosa para descubrir qué es. Su viaje es una metáfora del héroe filosófico, aquel que se enfrenta a la ignorancia para alcanzar el conocimiento, aunque éste sea doloroso. Su elección de la píldora roja, en lugar de la píldora azul, simboliza las decisiones de abrir los ojos a la realidad, aun cuando implique abandonar la comodidad de las ilusiones. Morfeo, su mentor, es el guía que le muestra la verdad y le da las herramientas para enfrentar la simulación. Como Sócrates en los diálogos de Platón, Morfeo desafía a Neo a cuestionar sus creencias y a ver el mundo con nuevos ojos. A su vez, el oráculo representa la paradoja del conocimiento y la predestinación. Aunque parece saber el futuro, nunca le da respuestas definitivas a Neo, sino que lo empuja a tomar sus propias decisiones. Este es un símbolo de la libertad en la filosofía existencialista, donde cada individuo debe crear su propio sentido y tomar sus propias decisiones, aun cuando esté influido por factores externos. El agente Smith, por otro lado, representa la figura del opresor y del conformismo. Como parte del sistema, Smith intenta mantener el orden de la simulación, impidiendo que los individuos descubran la verdad. Su desprecio hacia la humanidad y su deseo de controlar a los humanos como un rebaño representan el enfrentamiento entre la opresión y la libertad, entre el deseo de conocimiento y la voluntad de mantener a la gente en la ignorancia. La noción de la realidad simulada de Matrix también conecta con la teoría de la hiperrealidad de Jean Baudrillard. Según Baudrillard, en la era moderna, la realidad ha sido reemplazada por simulacros, por copias sin un original. En este sentido, vivimos en un mundo de representaciones y de imágenes que, aunque parecen reales, no tienen una conexión directa con la realidad. En la película, la Matrix es una simulación tan detallada que sus habitantes creen en ella completamente, lo que ejemplifica el concepto de hiperrealidad a la perfección, una realidad artificial tan convincente que eclipsa a la verdadera. El concepto de la píldora roja, para terminar, se ha convertido en un símbolo del despertar general, de ver más allá de las apariencias y de desafiar las narrativas establecidas. La idea de que hay una realidad detrás de lo que vemos es una invitación a cuestionar y a buscar la verdad. Un mensaje que resuena fuertemente en un mundo donde la información es manipulada y donde muchas personas buscan su propio sentido de la realidad. Número 2. Número 1. Persona, 1966. Ingmar Bergman. Persona, dirigida por Bergman, es una de las películas más enigmáticas y profundamente filosóficas de la historia del cine. La trama, aparentemente simple, sigue a una actriz, Elizabeth Buckler, que ha decidido dejar de hablar, y su enfermera, Alma, quien se convierte en su cuidadora durante su retiro. A medida que las dos mujeres pasan más tiempo juntas, sus identidades comienzan a entrelazarse en una exploración del yo, el silencio, la intimidad y la complejidad de la identidad humana en general. Bergman utiliza el cine para adentrarse en los aspectos más oscuros y complejos de la psique humana, logrando que Persona sea más que solo una simple historia. Es una experiencia visual y emocional que desafía la percepción de la realidad y del uno mismo. Con su narrativa fragmentada, sus escenas oníricas y su poderosa carga simbólica, Persona se convierte en una obra de arte que plantea preguntas existenciales sin ofrecer ninguna respuesta. Es una película que no se puede explicar completamente, sino que debe ser sentida y experimentada. Uno de los temas filosóficos más relevantes de la película Persona es la exploración de la identidad y la disolución entre las fronteras entre el yo y el otro. Elizabeth y Alma, en su convivencia íntima, comienzan a experimentar una fusión psicológica que desafía su individualidad. A medida que Alma abre su corazón y revela sus pensamientos y deseos más profundos, siente que su identidad está siendo absorbida por la presencia enigmática y silenciosa de Elizabeth. Esta función plantea una pregunta: ¿dónde termina el yo y comienza el otro? Parece una pregunta simple, pero esta película desafía todas las nociones que tengas previamente. También examina el papel del silencio.
El silencio de Elizabeth es en sí mismo un acto de resistencia, pero también un enigma. Su decisión de no hablar es un rechazo de las máscaras sociales y de las palabras vacías. Aquí, Bergman parece sugerir que el silencio puede ser una forma de autenticidad, una manera de trascender la superficialidad de la comunicación humana. Sin embargo, el silencio también actúa como un vacío que consume a Alma, quien, en su intento de llenar ese vacío, termina exponiéndose de una manera que la vuelve vulnerable a un grado extremo. En Persona, el rostro de los protagonistas se convierte en el símbolo más poderoso de la película. Las escenas en las que los rostros de Elizabeth y Alma se superponen son una representación visual de su fusión psicológica, creando una imagen icónica que transmite la idea de que la identidad es, en última instancia, una construcción frágil. Bergman utiliza el primer plano de sus rostros como un medio para explorar la profundidad emocional y psicológica de sus personajes, mostrándonos que aunque intentemos ocultarnos detrás de una máscara, el rostro siempre revela algo más profundo y auténtico. En este canal tenemos un video dedicado a la noción del rostro, en un filósofo que lo exploró como pocos, Emmanuel Levinas. Te invito a que lo veas también. Elizabeth representa el misterio y el enigma de la existencia humana. Su silencio es tanto una ausencia como una presencia poderosa, una fuerza que altera a quienes la rodean. Alma, por otro lado, es la voz que intenta llenar el vacío, la persona que se enfrenta a su propia vulnerabilidad en un intento de entender a la mujer que cuida. A medida que se desarrollan las interacciones entre las dos, sus roles comienzan a desdibujarse, y Alma empieza a cuestionar si su identidad es realmente suya o si ha sido absorbida por el vacío de Elizabeth. El simbolismo en Persona va más allá de la narrativa lineal, permitiendo que cada elemento visual sea una puerta hacia una interpretación más profunda. La rotura de la cuarta pared, el uso de secuencias de sueños y de la fragmentación de la narrativa reflejan la naturaleza fragmentada de la identidad y del deseo humano de descubrir un sentido último detrás de la identidad y de las máscaras que tenemos todos nosotros. Persona dialoga con conceptos de la filosofía existencial y de la psicología más profunda. En la obra de Carl Jung, el persona, entre comillas, es el arquetipo de la máscara que utilizamos para interactuar con el mundo. Esta máscara es una construcción que nos permite asumir ciertos roles y protegernos de los demás, pero también puede convertirse en una prisión que oculta nuestro verdadero yo. En Persona, Bergman explora esta tensión entre la máscara y la identidad genuina, y muestra cómo, en la intimidad y el silencio, las máscaras comienzan a desmoronarse. Persona ha dejado una marca indeleble en la historia del cine, y su impacto sigue siendo evidente en el cine contemporáneo. Su exploración de la identidad y la subjetividad ha influido en directores de todo el mundo, inspirando a aquellos que buscan usar este arte como un medio para profundizar en los dilemas existenciales, filosóficos y psicológicos. La película es relevante en un mundo donde la identidad y la autenticidad son temas cada vez más discutidos, y donde las redes sociales y la tecnología nos invitan constantemente a usar máscaras que esconden nuestro verdadero yo. El legado final de esta película reside en su capacidad para confrontar al espectador con la ambigüedad y la complejidad más profunda de la condición humana. Es una película que no ofrece respuestas, sino que invita a la reflexión y a la interpretación personal más auténtica. En un mundo donde buscamos constantemente la verdad, Persona nos recuerda que la identidad es algo que siempre está más allá de lo que parece evidente. Es algo que depende tanto de lo que ocultamos como de lo que mostramos. Número 1. Estas 7 películas nos han llevado a explorar lo más profundo de la condición humana, desde la búsqueda de la realidad y la identidad hasta la confrontación con la muerte y el sentido de la existencia. Cada una a su manera nos recuerda que el cine puede ser más que entretenimiento, puede ser una ventana hacia los misterios y dilemas que nos definen. Nos invitan a ver más allá de las apariencias y a cuestionar todo aquello que damos por sentado. Si este video te gustó, no olvides comentar. ¿Qué otra película te gustaría ver en un futuro top? Este ha sido Bast. Hasta la próxima.